Millones de personas han recibido de sus religiones la enseñanza de que el infierno es un lugar donde se atormenta a la gente, un lugar destinado por la divina justicia para eterno castigo de los que mueren en pecado mortal y tormento y castigo de los condenados. A esta enseñanza católica, dice la Enciclopedia Británica, todavía se adhieren muchos grupos protestantes conservadores. Hindúes, budistas y mahometanos también enseñan que el infierno es un lugar de tormento. No es de extrañar que personas a quienes se ha enseñado esto suelan decir que, si el infierno es un lugar tan malo, ellas no desean hablar acerca de él. Esto hace que surja esta pregunta: ¿creó el Dios Todopoderoso tal lugar de tormento? Pues bien, ¿qué punto de vista expresó Dios cuando los israelitas, siguiendo el ejemplo de pueblos que vivían cerca, empezaron a quemar a sus hijos en el fuego? Él, explica en su palabra, han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, a fin de quemar a sus hijos y sus hijas en el fuego, cosa que yo no había mandado y que no había subido a mi corazón. Jeremías 7:31. ¿Por qué es irrazonable, así como antibíblico, el pensar que Dios atormentaría o torturaría a la gente? Piense en esto. Si la idea de quemar a personas en el fuego nunca había entrado en el corazón de Dios, ¿parece razonable que Él hubiese creado un infierno ardiente para los que no le sirven? La Biblia dice en 1 de Juan 4:8 que Dios es amor. ¿En realidad atormentaría para siempre a persona alguna un Dios amoroso? ¿Harías tú eso? El conocer el amor de Dios debería impulsarnos a acudir a su palabra para investigar precisamente qué es el infierno, quiénes van allí y por cuánto tiempo. Seol y Hades. ¿Qué palabra hebrea y qué palabra griega se traducen infierno? ¿Y cómo se traduce Seol en la versión Valera de 1934? Sobre la palabra inglesa hell, que corresponde a infierno, el Webster's Dictionary dice que es igual a la palabra hebrea Sheol, que suele transcribirse en español Seol, y a la palabra griega Hades. En las Biblias alemanas, la palabra que se usa en vez de infierno es Houl. En portugués, la palabra que se usa es inferno. Y en francés, enfe. Los traductores de la versión Valera de 1934 tradujeron Sheol como sepulcro, sepultura, infierno, abismo, profundo, huesa, hoyo profundo y fosa. La versión Torres Amat de 1925, católica, traduce Sheol como sepulcro, infierno, infiernos, muerte, muera, sepultura, fajas mortuorias, etc. Si las diferentes versiones de la Biblia lo describen de tantas maneras diferentes, ¿qué pregunta se presenta respecto a Seol y Hades? La pregunta es, ¿qué clase de lugar es el Seol o Hades? El hecho de que la versión Valera de 1934 traduzca la misma palabra hebrea Sheol de las diferentes maneras ya indicadas muestra que infierno, sepulcro o sepultura y fosa significan la misma cosa. Y si el infierno significa el sepulcro común de la humanidad, no podría a la misma vez significar un lugar de tormento por fuego. Entonces, ¿significan Seol y Hades el sepulcro, o significan un lugar de tortura? Como muestra la Biblia que Seol y Hades significan la misma cosa, ¿y qué demuestra el hecho de que Jesús estuviera en el Hades? Antes de contestar esta pregunta, aclaremos que la palabra hebrea Sheol y la palabra griega Hades significan la misma cosa. Esto lo vemos al buscar Salmo 16:10 en las escrituras hebreas, y Hechos 2:31 en las escrituras griegas cristianas, versículos que puedes ver en tu propia Biblia. Nota que al citar de Salmo 16:10, donde aparece Seol, Hechos 2:31 usa Hades. Nota, también, que Jesucristo estuvo en el Hades, o según vierten algunas Biblias el infierno. ¿Hemos de creer que Dios haya atormentado a Cristo en un infierno de fuego? Por supuesto que no. Jesús sencillamente estaba en su sepulcro. ¿Cómo prueba que Seol no es un lugar de tormento? Cuando Jacob estuvo lamentándose por su amado hijo José, a quien creía que habían matado, dijo, porque en duelo bajaré a donde mi hijo, al Seol. Sin embargo, aquí la versión Valera de 1934 traduce la palabra Sheol como sepultura, mientras que la versión Dua, una versión católica en inglés, la traduce Hell, que sería infierno. Ahora, detente un momento y piensa. ¿Creía Jacob
que su hijo José hubiera ido a un lugar de tormento a pasar la eternidad allí, y deseaba entonces ir allá para encontrarse con él. ¿No era más bien que Jacob simplemente creía que su amado hijo estaba muerto y en el sepulcro y que Jacob mismo quería morir? Sí, también la gente buena va al supuesto infierno bíblico. ¿Cómo es posible? Por ejemplo, el buen hombre Job, quien estaba sufriendo muchísimo, oró a Dios diciendo: «O que en el Seol me ocultases, que me fijaras un límite de tiempo y te acordaras de mí». Sepulcro, según la versión Valera de 1934, o infierno, según versión Sio de San Miguel. Piensa ahora, si Seol significara un lugar de fuego y tormento, ¿hubiera querido Job ir a aquel lugar y pasar su tiempo allí hasta que Dios se acordara de él? Está claro que Job deseaba morir e ir al sepulcro para no sufrir más. ¿En qué condición se hallan los que están en el Seol? Y por eso, ¿qué son Seol y Hades? En todos los lugares donde se menciona al Seol en la Biblia, jamás está asociado con vida, actividad ni tormento o tortura. Más bien, suele estar relacionado con muerte e inactividad. Por ejemplo, piense en Eclesiastés 9:10, que dice: «Todo lo que tu mano halle que hacer, hazlo con tu mismísimo poder, porque no hay trabajo ni formación de proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría». En el Seol, sepulcro, según versión Valera, o infierno, según versión Dua, el lugar a donde estás yendo. De modo que la respuesta queda muy clara. Seol y Hades no se refieren a un lugar de tormento, sino al sepulcro o sepultura común de la humanidad. Salmo 139:8 refleja que, tanto las personas buenas como las malas, van al supuesto infierno bíblico. ¿Se puede salir del supuesto infierno? ¿Por qué dijo Jonás que estaba en el infierno cuando se hallaba en el vientre de un pez? ¿Puede salir del infierno la gente? Considere el caso de Jonás. Cuando Dios hizo que un gran pez se tragara a Jonás para salvarlo de ahogarse, Jonás oró desde el vientre del pez: «Desde mi angustia clamé a Jehová, y él procedió a responderme». Desde el vientre del Seol, infierno, versión moderna, grité por auxilio. ¿Oíste mi voz? Jonás 2:2. ¿Qué quiso decir Jonás por «desde el vientre del infierno»? Pues, ciertamente aquel vientre del pez no era un lugar de tormento ardiente, pero pudiera haber llegado a ser el sepulcro de Jonás. De hecho, Jesucristo dijo respecto a sí mismo: «Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches». Mateo 12:40. ¿Qué prueba hay de que los que están en el infierno pueden salir de allí? ¿Y qué otra prueba hay de que el infierno significa el sepulcro? Jesús estuvo muerto y en su sepulcro por 3 días. Pero la Biblia informa: su alma no fue dejada en el infierno. A este Jesús resucitó Dios. Hechos 2:31, 32, versión Valera. De manera similar, Jonás, por dirección de Dios, fue levantado del infierno, es decir, de lo que hubiera sido su sepulcro. Esto sucedió cuando el pez lo vomitó sobre tierra seca. Sí, se puede salir del infierno. De hecho, la promesa alentadora que se nos da es la de que el infierno, Hades, ha de ser vaciado de todos sus muertos. Esto se puede ver al leer Apocalipsis o Revelación 20:13, que dice: «El mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno, Hades, dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras». Versión Valera. Una vez más, la Biblia responde claramente otra cuestión importante: ¿qué es el Sheol y el Hades?